Adelante. Buenos días, vamos a dar continuidad a este tema que es licitación de obras públicas con recursos federales. En la parte 2, obviamente estamos hablando de desahogar un procedimiento de licitación con base a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento. Como veníamos hablando anteriormente de todo el tema que es con Compranet, ¿ya? Hasta ahí nos habíamos quedado en la parte anterior. Vamos a generar ahora la segunda parte, ya entrando obviamente a lo que se refiere ya al procedimiento de licitación, no sin antes primero mencionarles lo que nos dice el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2017, en el tema de lo que viene siendo las excepciones de licitación, que lo vamos a ver en un apartado de manera muy general. Este presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2017 está publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016. En este hay un apartado que nos dice las adquisiciones y obras públicas, específicamente en el artículo 3. Aquí nos dice que el gasto neto total, es decir, de todo el recurso que está en el presupuesto de egresos, que son más de 4,000 millones de pesos que están presupuestados por este ejercicio, se va a distribuir conforme a lo establecido en los anexos. El presupuesto de egresos está compuesto por anexos, ¿sí? Dentro del decreto, y tomos del presupuesto en los cuales se va a observar lo siguiente. En este caso, en la fracción décima de este artículo 3, nos dice que para los efectos de los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pero sobre todo en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que es la ley donde estamos hablando nosotros ahorita para el procedimiento de licitación. Ese artículo 43 nos dice los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos 3 personas, ¿sí? Y en este caso se hace referencia a que ya no estamos hablando, hoy estamos hablando ya del procedimiento de excepción, ya no de la regla general que es licitación, sino un procedimiento de excepción, que es invitar a 3 o adjudicarla de manera directa. Es decir, estas obras públicas serán señaladas en el anexo 9. Les mencioné, el presupuesto de egresos tiene anexos. En este anexo 9 están establecidos los montos que deben considerarse para hacer el procedimiento de adjudicación sin incluir el impuesto al valor agregado, es decir, el IVA. Veamos este anexo 9 del presupuesto de egresos, que es montos máximos de adjudicación mediante procedimiento de adjudicación directa y de invitación a cuando menos 3 personas, establecidos en miles de pesos sin considerar el presupuesto al valor agregado. Entonces, en este presupuesto de egresos vamos a encontrarnos esta tablita. Y esta tablita tiene mucho que ver, antes de iniciar un procedimiento de licitación, pues debemos ver bajo qué modalidad la vamos a hacer primero, ¿sí? Entonces, esta tabla nos va a ayudar dependiendo del monto de la obra, vamos a ver qué procedimiento es el que tenemos que desarrollar. ¿Ok? Bien. Esta tabla está para obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Existe la tabla o en el mismo anexo que es el de adquisiciones, ¿sí? En este caso aquí tenemos en la primera columna lo que se refiere al presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Entonces nos dice mayor de y hasta. Entonces aquí tenemos en la primera fila que es hasta 15 millones de pesos, en la segunda de 15 a 30, en la siguiente de 30 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 a 250, de 250 a 350, de 350
a 450 y así sucesivamente, ¿sí? Y después tenemos en la segunda columna el monto máximo total de cada obra pública que se puede adjudicar de manera directa, pero esto va a depender del presupuesto, ¿sí? Va a depender de la primera columna. Vamos a ponerles un ejemplo, ¿sí? Un municipio tiene una obra cuyo monto es de, no, vamos a poner primero, vamos a tener un municipio, ¿sí? Un municipio que recibe, no sé, 23 millones de pesos, ¿sí? Un municipio que recibe 23 millones de pesos. Está en el rango, en la primera columna, de 15 a 30 millones de pesos, ¿sí? En ese rango está este municipio que recibe 23 millones de pesos. Pero en este caso tiene una obra que vale 3 millones y medio de pesos. Entonces aquí vamos a encontrarnos en cada una de las columnas que tenemos a continuación. Por ejemplo, la segunda columna dice monto máximo total de cada obra pública en la que pueda adjudicarse de manera directa. En la siguiente dice monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que pueda adjudicarse de manera directa, es decir, obra y servicio. Después tenemos en la cuarta columna, monto máximo total de cada obra pública que pueda adjudicarse mediante invitación a cuando menos 3 personas. Y después tenemos monto máximo total de cada servicio relacionado con la obra pública que puede adjudicarse mediante invitación a cuando menos 3 personas. Nosotros aquí vamos a utilizar la primera columna, ¿sí? La segunda y lo que es la cuarta columna. Es decir, la obra que se pueda adjudicar directa y la obra que se pueda adjudicar mediante invitación a cuando menos 3 personas. Les había comentado que este municipio tiene 23 millones de pesos, pero la obra vale 3.500.000 pesos sin IVA, ¿sí? Entonces vemos aquí el rango en la segunda columna que se puede adjudicar de manera directa hasta 354.000 pesos y invitación a cuando menos 3 de 2.829.000 pesos. Entonces, vale 3 millones y medio. No entramos en esta regla, ¿sí? Prácticamente aquí nos está diciendo que esa obra la tenemos que licitar, ¿sí? Hay que licitarla por regla general sin caer en estos supuestos que tenemos aquí de lo que es invitación o adjudicación directa. Supongamos que la obra vale 850.000 pesos, para ejecutarlo, que es un recurso por 850.000 pesos, entonces sí entra, ¿sí? En la columna número 4, ¿sí? La podemos adjudicar mediante un procedimiento de invitación a cuando menos 3 personas, ¿sí? Ya no hacemos licitación pública, sino una invitación a cuando menos 3 personas, pero hay que justificar ese procedimiento. Entonces, esta tablita nos va a ayudar mucho dependiendo, ¿sí?, de los recursos que reciba el municipio. Uno, se puede tomar el recurso que recibe de lo que es el ramo 33, lo que es el Fondo de Infraestructura Social Municipal o el Fortamun, ¿sí? O la totalidad del recurso federal que haya recibido el año o el ejercicio inmediato anterior, ¿sí? Bien, les menciono esta tabla para que sepan que desde aquí partimos a hacer el procedimiento. Pero veamos el tema que nos ocupa, que es ver primero el proceso de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Aquí vamos a ver el proceso general antes de entrar al procedimiento de licitación, para que ustedes vean cómo se inicia todo el proceso a través de la ley y cómo concluimos todo este procedimiento una vez que se da por terminada la obra. Bien. Vimos que el objeto de la Ley de Obras Públicas es reglamentar el artículo 134 constitucional en materia de contratación de obras públicas. Bien, a partir de lo que es el objeto de la Ley de Obras Públicas, viene, uno, lo que compete a lo que es obra pública y el otro a lo que es un servicio relacionado con la misma, ¿sí? Porque así nos los manifiesta la ley. Entonces, en el caso de lo que es obra pública, viene el tema dentro de la ley, viene en los apartados del artículo 4 al 25
del nuevo reglamento y en el artículo 17, 18, 19, 20, 21 de la ley y el artículo 6 de la ley, en donde nos habla de tres puntos muy importantes, en donde entra lo que es la planeación de la obra pública, que es cuando debemos de contar con los estudios, con los proyectos, con la adquisición de los terrenos en donde se van a ejecutar las obras, es decir, todas las acciones que sean previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, que tiene que ser con la planeación. Inclusive aquí tenemos que planear quién va a hacerse cargo del mantenimiento y operación de la obra, ¿sí? O sea, desde que la arrancamos hasta que la echamos a andar. Entonces, toda esa etapa de planeación es donde tenemos que tener visualizado bien todos esos elementos que van a formar parte de nuestro proyecto. Después tenemos la parte, el otro tema que es programación, es decir, pues nos habla de tiempos, nos habla de calendarios de ejecución, nos habla de todo lo que tenemos que desarrollar en el ejercicio de la obra, y también nos habla, en este caso aquí nos indica que tenemos ahí un icono que es el de Compranet, porque nos habla de los programas anuales, ¿sí? En la parte de programación, ¿sí? Todos los programas anuales de obra pública, en el carácter federal lo tenemos que utilizar. Entonces, este es el segundo punto que tenemos que considerar, la programación, los tiempos, el flujo, ¿sí? Que tenemos que hacer para lo que es la ejecución de la obra. El siguiente concepto es el tema del presupuesto, ¿sí? El tema del presupuesto obviamente tiene que ver, pues, con los recursos que se reciben, con el tema de cuánto va a costar la obra, ¿sí? De todo ese tema que tenemos que desarrollar, y obviamente viene aquí un tema de Compranet, que son los contratos plurianuales, que son contratos que a nivel federal rebasan más de un ejercicio. Entonces, esos tres conceptos no los pierdan de vista, porque es de donde pues nace todo, la planeación, programación y presupuestación, en donde se crea el proyecto, se crea todo el expediente, ¿sí? Para poder desarrollar la obra. Posteriormente, una vez que se desarrollen estos tres conceptos, viene la de contar con el oficio de autorización, es decir, que ya se tiene autorizada la ejecución de la obra, es decir, el recurso, ¿sí? Si se hizo a través de gestión, ¿sí? De algún programa federal o de algún subsidio federal, o lo que es programas federales, o lo que son el ramo 23, para lo que va a ser esta ejecución de alguna de estas obras, vamos a poner un ejemplo, debemos contar con los oficios de autorización, ¿sí? Para proceder a la adjudicación de la obra. También debemos de tener determinada la modalidad de ejecución, por eso les mencionaba la tabla anterior, ¿sí? Dependiendo del monto de nuestra obra, entonces vamos a depender también nosotros del procedimiento que vamos a realizar. En este caso, aquí, si hablamos de licitación pública, ¿sí? Que es el primer paso que tenemos que hacer. En esta licitación obviamente nos conlleva hacer todo un procedimiento, desde lo que es la emisión de la publicación de la convocatoria a través de Compranet y a través del Diario Oficial de la Federación, lo que viene siendo la visita de obra, la junta de aclaraciones, el acto de apertura de proposiciones, el acto de fallo, y lo que es la declarar que el ganador de esta licitación. Posteriormente tenemos el contrato, formalizar el contrato con el contratista que haya resultado favorable. Este contrato obviamente va a estar soportado por las garantías, ¿sí? En este caso que se vayan a pactar, que es la garantía de cumplimiento del contrato, la garantía de anticipo y la garantía por lo que es vicios ocultos una vez que se termine la obra. Es el procedimiento que nos lleva a este primer punto. Tenemos la parte de administración directa y el acuerdo. En este tema no nos vamos a meter porque prácticamente de manera muy general no se hace cuando se trata de algún municipio, en este caso prácticamente es a nivel federal prácticamente que se utiliza esta parte. Bien, entrando ya aquí, conjuntando estas dos partes, ya sea obra pública o un servicio relacionado, nos va a llevar a que una vez que vamos a iniciar la obra, que ya hicimos la licitación, ya deshogamos el contrato, ya tenemos ahí, pues tenemos que otorgar un anticipo, ¿sí? Ese anticipo obviamente se
se pacta desde la convocatoria, desde los requisitos para lo que es la licitación de la obra, ya se pacta el anticipo que se va a otorgar, en este caso aquí ya se tiene que entregar el anticipo a la empresa para que pueda iniciar obra o pueda adquirir materiales o trasladar maquinaria al sitio del lugar de los trabajos. Posteriormente también tenemos aquí que se debe tener ya designado al residente de la obra, ¿sí? En este caso que se va a hacer cargo de todo lo que es la verificación de los trabajos, y nos habla en este caso de la bitácora de obra pública, ¿sí? El residente de obra es el que va a llevar la bitácora de obra, y aquí nos indica que debe también entrar a lo que es la bitácora electrónica de obra pública que marca la Secretaría de la Función Pública, ¿sí? O sea, tienen que entrar de manera obligatoria ya a registrar toda la información del proceso de ejecución desde el inicio hasta la terminación. También tenemos un apartado muy importante que en algunos de los programas federales o algunos subsidios federales que llegan, viene considerada la supervisión externa, ¿sí? También aquí es importante que se considere ya que forma parte también de lo que es el proceso de ejecución. Aquí ya una vez que se dan inicio, se tienen estos tres conceptos, ya liberamos anticipo, ya tenemos designado al residente de la obra y ya tenemos la supervisión externa en este caso, pues viene el inicio de lo que son los trabajos. Una vez que damos inicio a la ejecución de los trabajos, pues este inicio se va regulando en ese tiempo que dure la obra a través de las estimaciones, ¿sí? Se va regulando el pago, en este caso de lo que se va ejecutando, los conceptos que se van ejecutando, pues presenta la estimación número 1, en donde vienen qué conceptos son los que va a cobrar la empresa, en qué cantidad, ¿sí? En qué precio, y una vez que se va desarrollando así, conforme dura la obra, pues se termina la obra, no hay ninguna otro concepto que haya intervenido, pues entonces se hace la recepción de la obra o los servicios, si es que no hubo ningún procedimiento ajeno a este. Pero pueden existir durante esta ejecución de los trabajos que se presente un ajuste de costos, ¿sí? Hay incrementos en los insumos, que hace que un precio que se mueva, ¿sí? Aumente el valor, entonces se tiene que hacer un procedimiento de ajuste de costos en donde el contratista lo debe solicitar a la residencia, pues se debe analizar para que sea autorizado, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que se determine. O puede que haya trabajos por conceptos no previstos en el catálogo. Posiblemente durante la ejecución de la obra se presente un concepto que no fue previsto, que no estaba en el catálogo base de la obra, pero que se tiene que ejecutar, ¿sí? Entonces, pues aquí también es motivo de que se presente la autorización a la residencia. También puede presentarse que haya convenios modificatorios o adicionales, ¿sí? Al contrato. Se tiene un contrato, si se maneja un contrato de precios unitarios, pues podemos hacer convenios modificatorios o adicionales en cuanto a lo que es tiempo, a lo mejor la obra dura un poquito más de lo que se había planeado o programado, o sube de valor, ¿sí? O el monto, o en este caso, prórrogas para lo que son terminaciones de estas obras. Entonces tiene que existir este tipo de elementos. Bien, pero hay otros elementos que también se deben considerar cuando hay suspensiones de obra, ¿sí? Cuando se está ejecutando la obra, pero que se tiene que hacer una suspensión por causas imputables al contratista, o se hacen rescisión de contratos a los contratistas, o la terminación anticipada de los contratos, en donde se tiene que pactar ya lo que es el finiquito, las cantidades pagadas en exceso, el reintegro de esas cantidades para que todo vaya desarrollando de manera adecuada. Entonces, de manera muy general, estos son el procedimiento de cómo se hace desde la planeación, programación y presupuestación hasta lo que es ya la parte de la entrega-recepción de los trabajos. Bien, vamos a entrar ya en materia de lo que viene siendo
el procedimiento de contratación mediante licitación pública. Aquí ya vamos a desahogar ya cómo se hace un procedimiento de licitación con base en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Este procedimiento de licitación pública nacional, que es la regla general que nos indica el artículo 134 constitucional, y nos los indica la Ley de Obras Públicas en el artículo 30 al 40, ¿sí? Y del artículo 31 al 79 del reglamento de la Ley de Obras Públicas. Este proceso de licitación nos viene durando en un total de un periodo de 2 meses, desde que se inicia la licitación hasta que formalizamos el contrato. En estos 2 meses, obviamente, se inicia con la publicación de la convocatoria, de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas, en sus bases. Y esta parte tuvo una reforma en la ley, donde se adicionó una fracción, la 21, fue el 13 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación. Reforma pues es en cuanto a los requisitos que contienen las bases. Desde que publicamos la convocatoria, ya nos está indicando que se tiene que hacer en el Diario Oficial de la Federación y también se debe publicar en Compranet. Bien, describiendo la duración de estos 2 meses, desde que publicamos la convocatoria hasta el acto de presentación de las propuestas en sobre cerrado, donde viene la propuesta técnica y la propuesta económica, deben transcurrir cuando menos 15 días, de acuerdo al artículo 33, párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas. En este lapso es donde se hace todo el procedimiento de la visita de obra, la junta de aclaraciones, y en donde el contratista prepara su proposición para presentarla en este evento, ¿ok? Entonces, deben transcurrir cuando menos 15 días, y obviamente, todo lo que se desahoga en esta etapa tiene que estar también informado en el sistema Compranet. Posteriormente, una vez que se hace la apertura de las propuestas, a lo que es la etapa del fallo, ¿sí? De acuerdo al artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, transcurren en más o menos 30 días naturales, de acuerdo a lo que nos manifiesta la ley, en el artículo 37, fracción tercera de la Ley de Obras Públicas. Aquí podemos nosotros utilizar 30 días para emitir el fallo, dependiendo de la naturaleza, dependiendo de la magnitud de los trabajos y otras circunstancias que en este caso se determinen, pero nos da la ley 30 días. Entonces ya tenemos aquí 45 días. Una vez que emitimos el fallo y hasta la fecha de contratación o del contrato y las fianzas, la presentación de fianzas, nos da la ley 15 días naturales más para formalizar el contrato y para que se presenten o se entreguen las garantías correspondientes. Entonces nos da un total de 2 meses o 30 días, en este caso a tiempo máximo, para desarrollar un procedimiento de licitación. Bien, vamos a ver esto de manera ya más desarrollada por fechas ahorita. Bien, el inicio de la licitación pública de carácter nacional va a ser de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Dice, la publicación de la convocatoria a la licitación pública se va a realizar a través de Compranet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se va a enviar para su publicación en el Diario Oficial de la Federación un resumen de la convocatoria a la licitación que deba contener, entre otros aspectos o elementos, uno, el objeto de la licitación, que viene siendo la obra, que en este caso vayan a adjudicar, el tipo de obra y la modalidad de obra en este caso. El volumen de obra, la cantidad de obra que van a ustedes a licitar, el número de la licitación, que es un número interno que ustedes van a generar, las fechas previstas para llevar a cabo
el procedimiento de contratación y cuándo se publicó en Compranet, ¿sí? Todos esos elementos se los va a pedir el sistema. Y les comentaba, tiene que hacerse de manera simultánea, aquí nos lo dice, tanto en el diario oficial como en Compranet. Y en este caso, la convocante o el municipio o el estado pondrá a disposición de los licitantes, de los que vayan a participar en la licitación, copia del texto de la convocatoria, en donde viene, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Obras Públicas, todos los requisitos que se debe presentar para el procedimiento. Bien, aquí vamos a encontrarnos ya de manera esquematizada y bien todos los tiempos que tenemos que tomar en cuenta para hacer el procedimiento de licitación pública nacional. Nos dice que la licitación pública se inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la firma del contrato, lo cual abarca los 2 meses o los 60 días que tenemos aquí contemplados. La Ley de Obra Pública, en los artículos 27 al 40 bis, que es un artículo adicionado en esta ley el 16 de enero de 2012, y en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, en el artículo 31 al 57. Bien, vamos a iniciar el procedimiento de licitación a través de la publicación de la convocatoria. Se tiene que hacer simultáneamente en Compranet, ¿sí? Y en el diario oficial de la Federación. Aquí en el caso del diario, tendrá que solicitarse la cotización de la publicación a través de la Secretaría General, la Secretaría de Gobierno, ¿sí? La Secretaría de Gobernación es la que lleva a cabo este procedimiento de poder emitir la cotización de esta publicación. Emite unos requisitos que se deben presentar, qué días se presentan, qué días se publican en el diario oficial, ¿sí? Hay una normatividad para presentar perdón, los requisitos, pero también una normatividad de cuándo se publican estas convocatorias en el diario oficial. Bien, a partir de la publicación de la convocatoria transcurren, ¿sí? Habíamos dicho que 15 días naturales, ¿sí? De acuerdo al artículo 33 de la Ley de Obras Públicas, en el segundo párrafo, que son 15 días en la cual se presenta la propuesta en el sobrecerrado. Bien, durante estos 15 días hay ciertas actividades que se desarrollan, ¿sí? Por ejemplo, pueden existir modificaciones a los requisitos de la convocatoria, ¿sí? Y puede ser 7 días naturales previos, ¿sí? A que se hayan presentado, por si hay algo que no hayamos considerado en la convocatoria original, ¿sí? Pues tenemos 7 días naturales para hacer estas modificaciones. Bien, también nos dice que por razones justificadas, esos 15 días los podemos reducir a 10 días naturales dependiendo de las características de la obra, ¿sí? O del periodo en el cual vamos a ejecutar la obra. Hay obras que se vienen ejecutando en el último trimestre del ejercicio fiscal, y entonces por razones justificadas tenemos que reducir el tiempo en el cual vamos a hacer la licitación, es decir, hacerla en menos tiempo para que tengamos más tiempo en poderla ejecutar y cerrar en el presente ejercicio, ¿sí? Porque la Federación nos pide que los recursos estén ejercidos a más tardar el 31 de diciembre, ¿sí? De cada ejercicio fiscal que se trate. Entonces, por eso es que se reducen los tiempos de licitación. Pero si hablamos de los 15 días naturales que tenemos de manera a tiempo máximo, entonces durante esos 15 días, 4 días posteriores a los cuales hayamos publicado la convocatoria, viene un procedimiento que tenemos que hacer de acuerdo al artículo 31 de la ley en la fracción novena, que es la visita al lugar de los trabajos, que es convocar a los participantes o a los licitantes a que visiten la obra para que vean el lugar donde se va a desarrollar, vean las condiciones, lo que tienen para poder emitir sus preguntas, sus inconformidades. Primero se va a la obra
y posteriormente tenemos el evento de la Junta de Aclaraciones, una vez que hayamos visitado la obra, en donde pues se hacen todas las aclaraciones pertinentes, las preguntas. Ahí pueden existir algunas cosas que hagan que se modifiquen las convocatorias o los requisitos. Entonces sí es importante que en ese periodo, ¿sí?, dentro del cuarto día natural y 6 días previos a hacer la apertura de las propuestas, pues se haga la visita de obra y la junta de aclaraciones. Posteriormente viene esos días naturales previos a la presentación de propuestas, pues es el tiempo que el licitante o la empresa pues necesita para poderse sentar a desarrollar o a integrar su propuesta que va a presentarle a la convocante para poder ya entrar en el procedimiento de licitación. Entonces, esos 6 días son los que utiliza para hacer su sobre. Bien, entonces aquí ya tenemos la presentación de la propuesta que se establece a los 15 días en un sobre cerrado. Entonces, aquí prácticamente para que ustedes hagan su calendario de licitación va a depender mucho del día que publiquen, ¿sí? Sabes que la publicación es por lo regular en el diario oficial de la Federación, se publican los días martes y los días jueves, es cuando aparecen en el diario. Entonces, si publicamos un día martes, pues a partir de ese día de publicación vamos a contar 15 días, ¿sí? Y nos va a dar la fecha en la cual vamos a hacer la presentación de las propuestas o la apertura de los sobres cerrados, en donde viene la propuesta técnica y la propuesta económica. En esos 15 días vamos a poner la fecha y dentro de esos 15 días pues vamos a desahogar la visita al lugar de los trabajos y la junta de aclaraciones. Todo lo que se vaya desprendiendo de información documental en estos 15 días que tenemos, tendrá que subirse a Compranet, es decir, convocatoria, que es el documento, el acta de visita al lugar de los trabajos, el acta de la junta de aclaraciones tendrá que subirse a Compranet y tendrá que subirse el acta de presentación de propuestas también a Compranet, es decir, en lo que van en el periodo de estos primeros 15 días. Bien, aquí tenemos que dentro del acto de presentación y apertura de proposiciones, este acto se va a hacer en sesión pública, ¿sí? En donde está la presentación de las propuestas de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Obras Públicas. Aquí viene la apertura de propuestas técnicas y económicas de acuerdo al artículo 37. Aquí el comité de Obras Públicas y Servicios lo que hace es la revisión del cumplimiento de requisitos de manera, aquí lo primero es de manera cuantitativa, ¿sí? En este procedimiento puede desechar propuestas por incumplimiento en algunos de los requisitos de la convocatoria, ¿sí? No trae firma, le faltó su acta constitutiva, las últimas declaración de impuestos, etcétera, etcétera. Lo que se haya determinado como requisito en las bases, si no lo llega a presentar o viene inconsistente en su propuesta, se puede desechar, ¿sí? En el caso de que esa revisión cumpla con los requisitos, ¿sí? Se va a levantar un acta circunstanciada, ¿sí? De este evento, que es el acto de presentación y apertura de proposiciones. Esta acta circunstanciada, pues debe ser firmada por el servidor público que está facultado por la convocante, que en este caso, que es el comité, y se rubrica el catálogo de conceptos y el presupuesto de la obra, ¿sí? En este caso, de las propuestas. En esta acta, ¿qué debe traer esta acta de acuerdo al artículo 37 de la ley? Esta acta debe referirse la relación de licitantes. ¿Qué licitantes están participando o qué empresas están participando? ¿Cuáles son las propuestas aceptadas? ¿Sí? Empresa Delta SADCB aceptada, ¿sí? Propuestas desechadas con sus causas. Es decir, si hay una empresa que fue desechada porque no cumplió con requisitos de la convocatoria, pues debemos poner la causa. ¿Sabes qué? Incumplimiento al numeral punto tal de las bases de licitación o bases de la convocatoria, ¿ok? Debe llevar esta acta la fecha y hora
para conocer el fallo de la licitación. Desde aquí ya nos está diciendo qué día se va a dar se va a llevar a cabo el fallo de la licitación, ¿ok? Esta acta que se genere aquí, pues se les va a dar copia a cada uno de los licitantes que participaron, pero también se va a poner a disposición en Compranet para aquellos licitantes que no hayan asistido para su información, ¿ok? Entonces, esta es la parte que tenemos que desarrollar en lo que es el acto de presentación y apertura de proposiciones. Hasta aquí vienen siendo los 15 días, ¿sí? Posteriormente a esos 15 días vienen los siguientes 30 días, ¿sí? Naturales, que es desde que aperturamos las proposiciones hasta la emisión del fallo. En esos 30 días que nos da la ley a tiempo máximo, podemos hacer nosotros ya la evaluación de esas proposiciones, ¿sí? En donde tenemos que fundamentarlas a través de un dictamen que otorgue el fallo al licitante que en este caso va a ejecutar la obra. Entonces, durante esta evaluación de las proposiciones, pues tenemos que echarnos un clavado a ver ya de fondo o un análisis cualitativo ya de las proposiciones de cada uno de los documentos que contienen el sobre de la propuesta técnica y la propuesta económica para poder emitir ya ese dictamen. Si la propuesta no es aceptada, pues se le da a conocer al licitante las razones por las cuales no fueron aceptadas. En el caso de que esas propuestas sean aceptadas, van a ser sujetas a su análisis dentro de lo que es el fallo. Entonces ya transcurre tiempo de lo que es el análisis y entonces la fecha que está ya programado para dar a conocer el fallo se realiza, ¿sí? En donde se menciona, ¿sí? Quién es el licitante ganador y se va a dar a conocer a través también de el levantamiento de un acta circunstanciada, es decir, en el momento en donde esa acta contenga la firma de todos los asistentes, licitantes y convocantes. En esta acta debe venir el resultado de la evaluación, ¿sí? Que hicieron ustedes en cuanto a la propuesta de cada una de las empresas. Viene el licitante ganador, quién es al cual se le va a adjudicar el contrato, y también deben venir las razones de las propuestas que no resultaron ganadoras de acuerdo al artículo 39, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas, ya que en este proceso, ¿sí? Pueden presentarse inconformidades, puede haber algún licitante que no esté conforme con el procedimiento de evaluación o que esté observando que se está favoreciendo otro licitante, etcétera. Puede haber otro tipo de circunstancias que van a generar inconformidades. Hablábamos al principio en la estructura que tiene la Ley de Obras Públicas que hay procedimientos de inconformidades y procedimientos de resolución en las cuales pues se tiene que desahogar. Y si hay una licitación que se haya desarrollado de manera irregular, puede que en la resolución pues se declare nula, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado que esas actas que se emitan tengan las razones por las cuales las otras empresas no ganaron. Oye, no ganaste porque no traías bien integrados tus precios unitarios o no traías este documento o de acuerdo a lo que son los requisitos de convocatoria, incumpliste, ¿sí? Pero hay que decírselos de manera puntual a través de esta acta para que no se vayan a presentar inconformidades. Esta acta también se les va a dar una copia a los licitantes y esa copia obviamente se va a poner a disposición también en el sistema Compranet para los licitantes que no hayan asistido y sea el tema de lo que es información. Bien, hasta aquí ya llevamos 45 días, ¿sí? Desde lo que es la publicación de la convocatoria hasta la emisión del fallo. Aquí tenemos los últimos 15 días para completar los 60 días naturales que nos da tiempo máximo la ley. Y aquí viene desde la emisión del fallo, que es la notificación, hasta la formalización del contrato. En estos 15 días, pues, se tienen para que el contratista o el licitante que ganó, pues vaya a la institución afianzadora a tramitar sus garantías, ¿sí? En estos 15 días se va a proceder también a la firma del contrato o a la formalización del contrato
Y dice aquí, el contrato se va a adjudicar a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, no al precio más bajo, ¿sí? Sino a la proposición que reúna precio, calidad de obra, financiamiento de obra si es que existe, la parte de la oportunidad y demás circunstancias que conlleven, de acuerdo a la magnitud y naturaleza de la obra, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 38, párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Aquí, en estos 15 días, una vez que se tiene formalizado el contrato bajo estas circunstancias, entonces el contratista ganador debe presentar una fianza de anticipo, ¿sí? Esta fianza de anticipo debe venir acompañada de una factura por el total de lo que se le va a liberar en anticipo y una fianza, ¿sí? Por el porcentaje que se le liberó, en la cual pues debe ser como requisito obligatorio para que se le pueda dar ese anticipo, ¿ok? Y también debe presentar una fianza por cumplimiento por el valor del contrato, ¿sí? Que es del 10% del monto del contrato, debe presentar una fianza. Esas dos fianzas son las que de manera obligatoria debe presentar a las tesorerías, ¿sí? Estatales o a las tesorerías municipales, para que sean las que resguarden esto. Y aquí nos dice que este contrato, pues la información relevante tendrá que ser publicada en Compranet, de acuerdo al artículo 45 o al 47 de la Ley de Obras Públicas y 48 de la Ley de Obras Públicas. Entonces aquí tenemos los siguientes 15 días que nos hacen los 60, es decir, hasta que formalizamos el contrato. Es todo el periodo que nos abarca el procedimiento de licitación a tiempo máximo. Obviamente, de manera muy práctica en otras experiencias, no se hacen las licitaciones en 60 días naturales, es en menos, ¿sí? Se hacen en menos, sobre todo si los recursos vienen en los últimos meses del ejercicio, pues se reducen los tiempos. Entonces, prácticamente la ley nos da bastante tiempo, sobre todo en el tema del fallo, de analizar bien las propuestas, de evaluarlas de manera adecuada para que no se nos pase ninguna cosa que nos vaya a afectar, y después para el contrato, pues nos da suficiente tiempo para que esas garantías, esas fianzas vengan debidamente requisitadas, ¿sí? Y que se puedan recibir y tener a resguardo una vez que ya se empiecen a trabajar, se inicien los trabajos, ¿ok? Entonces, son los 60 días naturales que nos da la ley a través del procedimiento de licitación pública nacional. Bien, vamos a hablar ahora aquí de algunos puntos que dentro de la licitación pública, dentro del tiempo, en este caso que vimos hace un momento en las siguientes diapositivas, vamos a ver algunas actividades que se desarrollan durante este procedimiento, y vamos a ver aquí el tema de la Junta de Aclaraciones, que es dentro de los primeros 15 días. Dice que previo a la publicación de la convocatoria, 4 días, ¿sí? Y 6 antes de la apertura de proposiciones. Durante ese tiempo se hace la Junta de Aclaraciones o se hace la visita de obra. Aquí en este tema, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas, la Junta de Aclaraciones va a considerar lo siguiente: que el acto sea presidido por el servidor público designado por la convocante. En este caso, pues si se trata del Comité de Obras Públicas y Servicios, sería el presidente del comité. Deberá estar asistido por el director de Obras Públicas del ayuntamiento, ¿sí? Es que debe asesorar, en este caso, al comité, no formar parte del comité. Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a la convocatoria deberán presentar un escrito en el que expresen su interés de participar en la licitación, ¿sí? Entonces, cuando se hace la Junta de Aclaraciones, pues todos los licitantes, ¿sí?, que deseen, pues, o los interesados que deseen participar en la licitación, pues deben presentar un escrito en donde manifiesten interés en participar en la licitación. Después, las solicitudes podrán entregarse de manera personal
durante la junta de aclaraciones o enviarse a través de Compranet si se hace a través de medios electrónicos. Compranet también tiene dentro de sus módulos el tema de licitación presencial, que es cuando se hace de manera directa la licitación. La otra es electrónica, en donde todos los documentos se hacen a través de esos medios, y una parte es mixta, es decir, hay una parte presencial y hay una parte electrónica, ¿sí? En este caso aquí vamos a hablar de la parte presencial, pero existe también la posibilidad de poderlo enviar a través de medios electrónicos. Y dice, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, es decir, 24 horas antes para que se tomen en cuenta, ¿ok? Previo a la presentación de proposiciones, es decir, bueno, ya hicimos la junta de aclaraciones, pero previo a que vayamos a hacer la apertura de los sobres que nos van a presentar los licitantes a los cuales se les haya convocado, el artículo 36, en los párrafos quinto y sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, nos dice, para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse de su inscripción en el Registro Único de Contratistas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Antes de que ustedes vayan a recibir los sobres de estas empresas en el acto de presentación y apertura, como ya conocen quiénes son estas empresas, ¿sí?, que convocaron, ustedes pueden verificar si esa empresa cuenta con la especialidad, primero, en el tipo de obra que ustedes están convocando. Dos, si cuenta con la experiencia, en este caso, del tipo de obra. ¿Sí? Puede ser obras hidráulicas, puede ser obras en caminos o en comunicación, etcétera, ¿no? Dependiendo la experiencia y capacidad de la empresa, es también como ustedes van a poderse crear un criterio, ¿sí? Para que en el procedimiento sepan si están o si cuentan con esa capacidad para poder participar. Y también se pueden cerciorar de su inscripción en el Registro Único de Contratistas en Compranet, ¿sí? A ver si están ellos registrados, aunque no es un requisito que estén registrados, ¿sí? Ni que estén en un padrón de contratistas de algún municipio, ¿sí? El registro de algún padrón o en el Registro Único de Contratistas de Compranet no es obligatorio, no es un requisito, ¿sí? Estén o no estén, ellos pueden formar parte o pueden participar en un procedimiento de licitación. Si no es así, si ustedes empiezan a poner ese requisito, ellos se pueden inconformar. Entonces, no es obligatorio que estén en algún padrón. Bien. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, lo que les mencionaba, ¿no? No podemos impedirlos. Si no están registrados, ni hablar. Tenemos que darles entrada, ¿sí? En todos los casos se deberá preferir especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos. ¿Por qué? Les mencionaba que Compranet o la Secretaría de Función Pública tiene un apartado de lo que son los contratistas sancionados, ¿sí? Entonces podemos ver si esa empresa, solicitar información para ver si la empresa o el interesado no está sancionado, ¿sí?, por parte de la Secretaría de Función Pública, o está inhabilitado para participar en procedimientos de licitación. Entonces, pues, ese es importante. Pero hay empresas que tienen un buen historial en cumplimiento satisfactorio de los contratos, entonces, pues esas empresas son las que nosotros debemos preferir en este caso. Bien. Aquí concluimos con la parte final de la segunda parte. Muchísimas gracias.